Que no las veamos no significa que no existan. Son las grandes culpables de las infecciones intestinales y de otras enfermedades que podrían atacar hasta su cerebro. Y todas entran por aquí: la comida, los alimentos mal manipulados. Generalmente los jugos, las aguas que toman en la calle, no se sabe si son hervidas, son alimentos adecuadamente cocinados y preparados. Hay situaciones que pueden causar contaminaciones bacterianas especialmente, ¿no? Es así como se les denomina enfermedades de transmisión alimentaria. Se dividen en microbianas, parasitarias, virales, intoxicaciones alimentarias y toxinfecciones. El problema es, ¿sabe qué es la transmisión a través de los vectores, no? Alimentos que, digamos, los moscos que se paran en las heces fecales, por ejemplo, de alguna persona en desechos, y eso, las moscas traen enfermedades, se paran en los alimentos ambulantes, y esa es la forma de transmisión de estas enfermedades. Luces, cámara, acción, me dicen por ahí. Ya está. Ahí están. las luces. Había que decirlo por si acaso, para quienes nos están viendo. Muy buenas tardes a todos en este viernes importantísimo antes de elecciones. Ya rige la ley seca desde este preciso instante, Vanessa. Y el silencio electoral, así que no diremos mayor cosa sobre los candidatos. Lo que sí le vamos a decir es que acuda puntualmente y con ese fervor cívico, porque el destino de nuestro país está en juego. Así que de domingo 19, transmisiones especiales también a través de la televisión pública. Claro que sí, todos arrimaremos el hombro para que sea una buena transmisión y ustedes puedan informarse a través de Ecuador TV. Así que, por supuesto, le esperamos aquí a través de esta señal, no solamente en el Ecuador, sino también alrededor del mundo. Así es, nosotros comenzamos este programa porque es muy importante hablar sobre todo del estómago, del intestino de nosotros, estas enfermedades que están aquejándonos y que tienen que ver mucho con los hábitos alimenticios que tenemos, Arturo. Mira, Vanessa, yo justo en este momento, Laurita, quien va a estar más tarde con nosotros, me regaló una manzana que podría ser en algunos casos considerada como un superalimento, pero en el caso de que esté bien manipulado, porque podría, de lo contrario, ser en cambio, podría afectar muchísimo a la salud. Así es. Hay que tener muchísimo cuidado de cómo es que nosotros manipulamos y cómo la gente que nos vende alimentos los manipula. Imprescindible para saber más o menos qué es lo que uno se lleva a la boca. Paso básico, lavar los alimentos. Y de eso estaremos hablando más adelante porque, mire, la Organización Mundial de la Salud dice que los alimentos contaminados por bacterias, por virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, desde diarrea hasta cáncer, Arturo. Hay muchísimas, algunas de esas, imagínense, llegan hasta el cerebro. Les vamos a decir cuáles. Hay la famosa enfermedad, la cisticerdosis, que es como gusanito que dicen que a uno le puede llegar hasta el cerebro. La tenia. Imagínense, es peligrosísima y por comer alimentos que no están bien procesados y no están bien manipulados. En el Ecuador se realizó hace poco un estudio, sobre todo en la ciudad de Quito, que decía que casi la mitad de los alimentos que se expenden en la calle tienen algún tipo de contaminación. Y si no están contaminados, si usted los come con las manos sucias, también se van a contaminar. Así que pasa por lavar los alimentos, pero también lavarnos las manos. Vamos a tener, esperamos, muchísima participación de su parte. Las líneas están por abrirse. Nosotros, ¿qué tal van entonces si arrancamos el programa? Arranquemos el programa viendo qué es lo que estamos comiendo y cosas que consumimos en la calle. Preste mucha atención porque le podría pasar a usted. Que no las veamos no significa que no existan. Son las grandes culpables de las infecciones intestinales y de otras enfermedades que podrían atacar hasta su cerebro. Y todas entran por aquí: la comida, los alimentos mal manipulados. La persona se pone en riesgo de contaminarse, porque en la calle no se sabe, las formas de preparación. Generalmente los jugos, las aguas que toman en la calle, no se sabe si son hervidas, son alimentos adecuadamente cocinados y preparados. Hay situaciones que pueden causar contaminaciones bacterianas especialmente, ¿no? Es por eso que la correcta manipulación de alimentos es indispensable para que los consumidores no sean víctimas de estas enfermedades. Presentan o desencadenan cuadros agudos, ¿no?, de problemas intestinales. El paciente viene aquejado de hinchazón de la barriga, viene con diarrea. Muchas veces las deposiciones son sanguinolentas, tienen moco en las deposiciones, vienen con náusea, vienen vomitando, vienen con fiebre.
Entonces esto es los agentes extraños no contaminados que causan enfermedad. Es así como se les denomina enfermedades de transmisión alimentaria. Se dividen en microbianas, parasitarias, virales, intoxicaciones alimentarias y toxinfecciones. El problema es, ¿sabe qué es la transmisión a través de los vectores, no? Alimentos que, los moscos que se paran en las heces fecales, por ejemplo, de alguna persona en desechos, y eso, las moscas traen enfermedades, se paran en los alimentos ambulantes. Y esa es la forma de transmisión de estas enfermedades. Los factores de contaminación son irrespeto de los tiempos y temperaturas de cocción, falta de higiene del manipulador, productos contaminados por contaminación cruzada, malas prácticas agrícolas, falta de control microbiológico en las aguas de consumo, ausencia de separación de áreas o superficies de trabajo, tabla de picar, mesa, utensilios, etc. La gente tiene sí que culturizarse y es importante, o sea, conocer ciertas cosas que nomás no por ingerir o por saciar el hambre uno pueda comer de todo lo que se le ocurra o todo lo que aparezca al paso. Entonces cuide su alimentación, no solo coma saludable, también exija procesos de manipulación de alimentos adecuado para usted y su familia. Al mediodía entonces hablamos de las enfermedades gastrointestinales y las parasitosis. Y tengo otro dato de la Organización Mundial de la Salud que en el año 2016 indicaba que más de 582 millones de personas en el mundo se enferman por este tipo de enfermedades, valga la redundancia, o se contaminan con este tipo de virus y matan a más de 350.000 personas cada año. Por eso es tan importante que al mediodía pues tope este tipo de temas para que usted haga conciencia y para que reacomode sus hábitos, sobre todo alimenticios, al interior de la familia. Vamos a darle la bienvenida a dos de nuestros invitados con quienes estaremos hablando en esta hora. Usted puede plantearles sus preguntas, sus inquietudes, que ellos van a estar prestos, por supuesto, para darnos esas recomendaciones que todos necesitamos. Por un lado nos acompaña el doctor José Ruales, el secretario de Salud del municipio de Quito. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Al Mediodía. Y el doctor Jason Abarca, él es líder de gastroenterología del Hospital Eugenio Espejo. Con ellos estaremos dialogando en breves minutos, pero antes, Arturo, ¿cuál es el principal actor de este espacio? Ustedes, pero yo quería preguntarle, Jason, usted es bastante más amistoso que los de viernes o martes 13, ¿verdad? Súper más amistoso. No vamos a tener problemas en ese sentido. Claro que sí, eso es importantísimo. Yo quería, bueno, primero invitarles a ustedes y a todos, preguntarles y hacer una retrospectiva del día de hoy nada más. ¿Se acuerdan ustedes qué desayunaron o si han comido algo a media mañana por ahí, han comprado algo en la calle, algún sándwich, alguna empanadita, no sé, un cevichocho? Usted, por ejemplo, ¿algo se ha comido hasta esta hora? No, yo solamente comí en mi casa el desayuno y una fruta a media mañana, que es lo recomendado, que también la traje de casa y la lavé muy bien. También bien lavada. ¿Usted, por ejemplo? Bueno, imagínense, hoy me comí un muchín de yuca con café en el desayuno y un café a la media mañana. ¿De dónde el muchín de yuca? Preparado en la casa. En la casita y con aseo, como decía mi papá. Pero sí, o sea, obviamente era un muchín hecho ayer noche, guardado en una refrigeradora para mantener el cuidado del alimento correcta. Y obviamente calentado al final. Tú, Vane, sé que te gusta el mote con chicharrón. Sí, pero sabiendo eso yo creo que hubiéramos hecho la previa de este espacio en la casa del doctor. Si es que había mochines de yuca, yo me apuntaba, pero primerita. Yo les hago esta pregunta porque es muy de los ecuatorianos, a eso de las 10 de la mañana, 9:30, 10:30, comernos algo que nos dé un poco de ganas, ¿no? Que se nos abre el apetito. Caminar en las calles de Quito es complicado sin comprar algo de comer, porque hay casi cada esquina alguna oferta de alguna cosa deliciosa. Entonces es difícil, pero más difícil todavía es poder controlar la manipulación de esos alimentos. ¿Sabe usted si están bien lavados? ¿Sabe usted si están bien preparados? Esa es la cuestión, el cuestionamiento de hoy día. Casi todos hemos comido en algún momento determinado algún alimento que nos haya hecho daño. Por eso las líneas están abiertas, 3970-822 o 3970-813. Hablemos de este tema, Vanessa. Es importante porque todos hemos caído en él. Y yo creo que no es el objetivo de este espacio el irnos en contra de los emprendimientos de la gente, en el que ellos están pues tratando de llevar el sustento a sus casas también vendiendo este tipo de comida, sino que es un llamado tal vez de atención tanto para los ciudadanos que los compran como para que los expenden, para que tomen las medidas inocuas para que estos alimentos pues no nos caigan mal y puedan seguir ellos con sus emprendimientos. Así que, doctor, bueno, entiendo que el municipio de Quito hizo un estudio sobre la calidad de los alimentos que se están vendiendo en las calles y estos alimentos de tipo ambulante. ¿Cuáles fueron los resultados? Bienvenido. Sí, como es responsabilidad del municipio,
todos los años y todos los días se realizan exámenes a muestras de los alimentos que se expenden en los lugares públicos, es decir, no solamente en la calle por vendedores ambulantes, sino también en los mercados, también en las escuelas y colegios, en las guarderías, etcétera, que son de ámbito municipal. Alrededor de 65 muestras diarias se toman de vendedores ambulantes que están vendiendo sus productos en el espacio público. Y encontramos el año pasado de 4.000 muestras que casi el 50%, el 47%, no cumplen con algunas de las normas de manipulación de alimentos, es decir, que pueden estar sucios o pueden estar contaminados. Del total de alimentos investigados, alrededor del 6 a 8% de los alimentos tienen contaminación bacteriana o de otro tipo que puede provocar una infección, especialmente una infección gastrointestinal a quienes lo consuman, ¿no? Es decir, alrededor del 6 al 8% de los alimentos que se venden en la calle pueden tener este producto. Aquí también hay que tomar en cuenta que los vendedores ambulantes que están autorizados, que están registrados, reciben capacitación sobre manipulación de alimentos, no solamente cómo preparar los alimentos, sino cómo llevarlos, cómo venderlos, cuáles son los cuidados que tienen que tenerse tanto en los productos, es decir, los vegetales, las carnes, lo que vayan a cocinar, como en la venta. Pero tenemos también una cantidad, un número importante de vendedores ambulantes, especialmente en los últimos tiempos, que aparecen para vender sus productos y que no están registrados. Claro. También hacemos muestras, también los evaluamos, pero es más difícil trabajar con ellos para poder capacitarlos, incluso para poder identificarlos después cuando encontramos un problema y hacerles el seguimiento necesario, ¿no? Por lo tanto, de todos modos hay que tener cuidado al consumir productos en la calle, verificar que estas personas estén cumpliendo con las normas básicas de higiene y de manipulación. Doctor Ruales, también la bienvenida para usted. ¿Cuáles son las condiciones que debería tener un producto antes de salir a la venta al público para que se encuentre en condiciones óptimas y que no nos generen este tipo de enfermedades? ¿Y cuáles serían los errores que más cometen, en este caso, los comerciantes? ¿Para mí? Sí, doctor. ¿Por acá? Bueno, es muy importante aclarar que una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales justamente es el consumir alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos, como ustedes mencionaban en la introducción, y esto puede causar, dependiendo de la resistencia del paciente, puede causar infecciones, porque podría ser que a lo mejor no haya mayor problema con el consumo, pero sí puede llevar a enfermedades graves, incluyendo amebiasis, infecciones bacterianas, de ejemplo la salmonela, ¿sí? Claro. El Helicobacter pylori también se contagia a través de consumir alimentos contaminados o agua no hervida o potabilizada, o enfermedades virales, que es una de las causas más comunes. Usted mencionó uno de ellos, la cisticercosis, ¿no es cierto?, por consumir alimentos que no están procesadamente adecuados, en especial la carne de cerdo, y cuya larva pues, puede llegar al cerebro y provocar graves secuelas. Justamente hoy estaba poniendo a una paciente con neurocisticercosis una alimentación al estómago porque ya no puede comer por problemas cerebrales o por su hidrocefalia. No le puedo creer. Es decir, ya con un daño agudo, un daño severo permanente y crónico, así es. Terrible. Yo quería preguntar un tema, y es que decimos a veces los quiteños o los ecuatorianos en general, no, yo tengo ya el estómago que resiste cualquier cosa. Es decir, yo puedo comer en la calle, puedo comer sin lavar, puedo comer algo que se me haya caído al piso, porque ya en definitiva mi estómago está supera cualquier posibilidad y estoy lleno de cuestiones que me van a ayudar a que no me enferme. Eso es verdad, es decir, el tema de comer cosas contaminadas con frecuencia hace que el estómago sea más fuerte. Lo que hemos encontrado ya en los alimentos que se venden en la calle, como les digo, es que alrededor de un 6 a 8% de los alimentos tienen una dosis, una cantidad de bacterias, hongos u otros contaminantes en cuyo caso todas las personas que estén sanas van a tener una infección. Por ejemplo, si hay una contaminación por salmonela
con un exceso en el número de colonias presentes, de bacterias, la cantidad es alta en este 8% de los alimentos que se venden en la calle. Esas personas seguramente la dosis de bacterias es una dosis infectiva, por lo tanto van a desarrollar la enfermedad. Hay alrededor del 30% de los alimentos que se venden en la calle que contienen bacterias, virus o hongos en una cantidad baja. ¿Esto no hace que suban las defensas a veces? Que con estos alimentos, una persona que tiene defensas normales, que está sano, no va a enfermarse generalmente. Pero una persona que tiene unas defensas bajas porque tiene una enfermedad inmunológica o porque tiene otra enfermedad concomitante, esas personas o que no están usualmente expuestas a estos alimentos, a estas bacterias. Por ejemplo, los turistas que pueden venir de afuera. Entonces, seguramente en estas personas sí va a producirse una infección. Y tenemos alrededor de un 10% de alimentos donde hay bacterias que no van a definitivamente a causar daño. Lo que está demostrando más es que los productos con que se realizaron estos alimentos estaban sucios, no se lavaron adecuadamente, ¿no? Ese es un problema serio. Entonces, sí, depende del nivel de salud que tiene uno, pero también depende del nivel de contaminación que tiene el alimento. Doctora Barca, pero sí habría, además de la gente que tiene las defensas bajas, públicos vulnerables, tal vez los niños, las personas de la tercera edad. Por supuesto, son los niños, las personas ancianas, ellos están más expuestos a la deshidratación que puede provocar una infección intestinal. Y justamente en ellos es necesaria la atención pronta para evitar la complicación de la enfermedad, que puede ser una deshidratación más una insuficiencia renal por lo mismo, o si no una infección sistémica, es decir, que pasa a la parte intestinal y vaya a otros órganos. ¿Mujeres embarazadas? También es otro grupo de riesgo, y justamente lo que mencionaba el doctor, pues aquellos que tienen algún grado de inmunodeficiencia, por ejemplo, que toman medicaciones por tratamientos inmunosupresores como artritis reumatoidea, pacientes que tienen que tomar corticoides por algunas otras razones. Tenemos nuestra primera llamada, llega desde Quito, Hugo Zurita está en la línea. ¿Cómo está, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Yo quería preguntarle al doctor gastroenterólogo sobre un problema que tengo. Yo tengo mucha amargura en la boca, o sea, todo lo que como me hace amarga la boca. Entonces he consultado a muchos profesionales que me han dicho que en el páncreas hay unas hormonas que a causa de unas bacterias o hongos, ¿no? Es el problema de la amargura en la boca. Otro que es de flujo intestinal y sobre el cual se sale a la garganta y daña la tiroides, daña las amígdalas. Otro que puede ser problema en la nariz, porque tengo desviada la nariz. Entonces yo no sé dónde acudir y me siento como en el aire porque uno no sabe, ¿no? Por eso uno busca estos problemas que lo solicito, porque a uno lo orientan. Entonces yo no sé si acudir donde... otra cosa, me está dañando el problema de la infección de la garganta, me está dañando el corazón y los riñones. Entonces, discúlpeme que haya sido la preguntita larga, pero ¿cómo me oriento? Hugo, una consulta. ¿Qué tipo de alimentos siente usted más este malestar, esta amargura en la boca? ¿Alguno en específico? No, casi todos los alimentos. Todos los alimentos. Casi todos los alimentos. Yo, por ejemplo, cuando hago así, ¿no? Pues bueno, cuando absorbo saliva, por ejemplo, la saliva es espesa. Y entonces dice que es... porque yo siempre he tenido el problema de en la amígdala, unas especies como de granos, o sea, no es comida, sino es un grano como espinilla en las amígdalas, solo es en el lado izquierdo. Entonces yo tengo problemas de visión del ojo izquierdo, de la nariz izquierda, de la amígdala izquierda, o sea, todo. Ya, Hugo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si el doctor nos puede ayudar. Bueno, en la parte digestiva alta hay algunas secreciones que justamente ayudan a la digestión de alimentos. Tenemos la secreción del estómago, que es ácida, y tenemos la secreción del hígado, que es alcalina y es bilis. Y justamente podría ser que el señor tenga un poco de reflujo mixto, es decir, un reflujo de ácido y un reflujo de bilis. Cuando hay reflujo biliar, puede ser que él sienta esas molestias de boca amarga. Si ustedes alguna vez podrían estar en contacto con la bilis, ejemplo, cuando las antiguas
señoras en la casa pues preparaban una gallina y rompían la hiel, que es la vesícula. Esto pues prácticamente dañaba la carne de esa gallina porque se hacía muy amargo. De hecho es así. Entonces, cuando hay reflujo biliar, acompañando a un reflujo ácido, puede ser que uno tenga esa sensación de boca amarga, y en especial pues en las mañanas, porque cuando uno está en posición horizontal es más factible el reflujo. Aparte de eso, el reflujo de ácido, el reflujo de bilis puede provocar lesiones en las zonas en donde se encuentra expuesto, es decir, esófago, orofaringe, y puede provocar lesiones crónicas como amigdalitis, faringitis, sinusitis, lo que podría estar teniendo el ¿A señor. dónde debería acudir, Hugo? Entonces, doctor? él debería ponerse en contacto con un gastroenterólogo para poder investigar esto que le estoy mencionando, probablemente un reflujo duodenogástrico esofágico, un reflujo que esté mezclado. Ahora, el reflujo puede tener algunas indicaciones, en especial, por ejemplo, tratar justamente la producción de ácido, ayudar a movilizar las secreciones del estómago para de esta manera pues disminuir el reflujo biliar. La alimentación es muy importante también, pues justamente para evitar la apertura de las válvulas que generan el reflujo. Perfecto. Nosotros con eso nos vamos a saludarle a Cecilia Beltrán, que nos llama desde Quito. Cecilia, hola, buenas tardes. ¿Está por ahí? Buenas tardes. ¿Me Yo escucha lo que bien? quería hacerle un comentario es sobre en las puertas de las escuelas y colegios están las vendedoras que venden grosellas, mangos a la intemperie, mangos con sal, grosellas con sal. También hay señoras que venden chochos en canastos en el suelo. Entonces, yo específicamente vi que una señora que vendía los chochos se acercaron unas moscas verdes y fueron justo a depositar el circosis que se sobreentiende que tienen estas moscas en los chochos, cosa que no se puede ver. Entonces van los niños, las chicas, todos que salen de las escuelitas, colegios, y se sirven. Entonces yo creo que es un trabajo, sería un trabajo del municipio conjuntamente con los rectores de las escuelas, colegios, que intervengan en esto, porque es de alguna manera prevenir con tiempo las enfermedades graves que puede suscitar en los niños, niñas. Sí, es así, Cecilia. Muchas gracias por su comunicación, por su preocupación también es nuestra. La primera aclaración, ¿la cisticercosis puede transmitirse de esa manera o no? ¿Hay otras infecciones que se transmiten así? La cisticercosis se transmite a través del consumo de carne de cerdo que está contaminada con la larva del parásito, ¿no? Clarísimo eso. Y que no está bien cocinada. Que no está bien cocinada. Esta puede transmitir algunas enfermedades, especialmente si la mosca viene de un lugar contaminado. Lo que nosotros encontramos en el tipo de contaminación típica en los alimentos, especialmente es la contaminación por la mala manipulación o por mal higiene. El mal higiene es que quienes manipulan los alimentos no utilizan guantes, están utilizando superficies que pueden estar sucias o no se lavan las manos después de ir al baño. La mayor contaminación es una contaminación fecal oral que transmite bacterias que están en el intestino del ser humano, pero también puede ocurrir por contaminación de animales que también son reservorios de Escherichia coli y que se manipulan inadecuadamente, ¿no? Por ejemplo, actualmente en la ciudad hay un 36% de la carne que se expende en la ciudad que no proviene de los camales autorizados, sino que son de camales clandestinos. Entonces, al faenar la carne, este faenamiento no se hace de manera técnica, colgando los animales, sino que se hace en el piso. Y por lo tanto hay una contaminación de la carne cuando se produce la evisceración, contaminación fecal de los animales a la carne. Esta proporción entonces de las tercenas que reciben esta carne puede ya venir contaminada y por lo tanto la preparación tiene que extremar ciertos cuidados, como por ejemplo el cocinar adecuadamente y profundamente estos alimentos, pero ya puede generar un riesgo. Por eso todas estas medidas de prevención, de control que se hacen en el proceso de manipulación y básicamente la educación, la capacitación del personal es muy importante. Nosotros también hacemos el certificado médico de salud ocupacional
de todos los trabajadores de mercados y de los trabajadores autónomos, los vendedores ambulantes, porque muchas veces son ellos mismos los que pueden transmitir ciertas infecciones, ciertos parásitos. Entonces hay que cuidar primero también la salud de los vendedores de alimentos. Por supuesto que sí. Y también nos queda pendiente para después de la pausa el decir qué acciones podría tomar el municipio de Quito para el control de ventas ambulantes en los exteriores de los colegios. Porque me parece que sí es una de las preocupaciones el tema del limón con sal, las grosellas y sobre todo en la familia. Usted, amiga, amigo, tendría que hablar con sus hijos para que no compren este tipo de alimentos. Tenemos una llamada en espera, Lucila, por favor. Hacemos una breve pausa y estaremos de inmediato comunicándonos con usted. Así que espérenos un segundito, ya regresamos con más de Al Mediodía. y 27 de la tarde, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida ahora a Lucila, que nos llama desde Quito. Lucila, buenas tardes, gracias por esperar. Buenas tardes. Mi pregunta es más por una consulta. Lo que pasa es que yo hace unos 2 años hice un examen que tenía la tenia, pero me he desparasitado y nunca he visto ni sentido que no saliera nada. También le cuento al doctor que hace unos 2 años y medio yo estaba en el baño y me empezó a salir una cosa y yo me asusté. Lo que pasa es que yo empecé a jalarle, pero se me rompió. Yo estuve investigando y eso era como un fideo, más o menos un blanco. Entonces yo vi que eso era la tenia. Entonces esa es mi pregunta, a ver que hay algún medicamento específico Pero se puede que pueda quedar adentro, hacer. ¿no? Una parte. Bueno, yo creo que esto es bastante más común de lo que creemos, esta posibilidad de descubrir el momento de la deposición a alguna de estas bacterias, que ya no son tan bacterias, no llegan a ser... Sí, es bastante Parásito. frecuente. En este caso, por ejemplo, la expulsión de parásitos, en especial Ascaris, es bastante prevalente la enfermedad en nuestro medio. La tenia, por suerte, no tanto. Claro que sí, hay tratamientos antiparasitarios que por lo general tienen una cobertura amplia, con la cual uno puede eliminar, erradicar esta infestación dentro del organismo. Ahora, la señora, cuando uno se toma antiparasitarios, por lo general, la mayoría de las veces los parásitos se desintegran, mueren en el interior, en el intestino y se desintegran. O sea, uno no es que no los vamos a ver. no debo verlos en realidad, no, porque se maceran. Puede ser que alguno que otro pueda salir si estaba en la parte distal, en el colon, en la parte de la izquierda, pero uno tiene que tener es claro que si es que he tomado el tratamiento adecuado, pues posteriormente debería hacerme un control para saber si efectivamente se ha logrado lo que quería el tratamiento, ¿no? Que era la erradicación. ¿Cada cuánto es recomendable una desparasitación? Y ojo también a la ciudadanía, esto es por prescripción médica, no es un tema de automedicación. Así es. Bueno, esto es un poco, para que entiendan, es un poco controversial porque parte del contacto que nosotros tenemos con las bacterias, los virus y los parásitos, obviamente ayudan dentro de nuestro desarrollo a generar un sistema inmune adecuado. Mal pasa, por ejemplo, en donde no nos expongamos nosotros, vivamos en una burbuja y no nos expongamos a agentes, ¿no? Entonces, inclusive ayudan a mejorar nuestro sistema de defensa de tal manera que nos disminuye el riesgo de ciertas enfermedades que tienen un aspecto muy grave en la parte gastrointestinal, como las enfermedades inflamatorias. Ahora, también es cierto que el tener estos parásitos pueden provocar graves afectaciones a nuestro organismo. Inclusive, por ejemplo, el Ascaris que acaba de mencionar puede provocar, aparte de obstrucciones intestinales en los niños por la sobreinfestación en los intestinos, puede provocar pancreatitis porque se introducen en diferentes conductos, en especial en el conducto pancreático. Entonces puede ser muy grave. Nosotros deberíamos tener una idea de que debo desparasitarme si tengo el parásito. Es decir, si me he hecho un examen de heces y obviamente pues tengo positivo este examen. Si no es así, por lo menos una recomendación general podría ser cada 6 meses. Y obviamente también depende de dónde tenga yo mi riesgo. Si es que yo estoy, por ejemplo, y hago mucho trabajo en la parte rural, en la parte en donde haya bastante contaminación y cruce de alimentos con las aguas servidas, obviamente pues entonces a lo mejor tengo que hacerlo en menos tiempo. De manera preventiva, ¿cada cuánto debería una persona hacerse un coproparasitario? Por lo general este examen se lo hace anual, ¿sí?
Es un examen que inclusive dentro de los chequeos laborales se hace una vez por año, pero dependiendo de los síntomas puede ser que se reduzca el tiempo. Por ejemplo, si estoy con diarreas, inclusive si existe sangre o moco, pues a lo mejor me aguantes. Más frecuente. Así es. Doctor Ruales, quedó planteado también el tema de los controles que hace el municipio de Quito, y extendamos un poco más la pregunta, no solo a escuelas y colegios también, sino a la venta ambulante. Estábamos conversando durante la pausa sobre el tema del control que hacen a la comida que se expende ahora en esta nueva modalidad de los food trucks, y entiendo que hay algunas estrategias que ellos han implementado pues para, no sé, para tener un poco más de acceso de venta a la ciudadanía, que se escapa un poco más del control del municipio. Sí, bueno, primero sobre las estrategias de control. La mejor estrategia es la educación, es la capacitación. No es ir directamente a una sanción. A la sanción. Entonces, ¿cómo funciona actualmente? Nosotros tomamos 3 muestras de cada alimento, es decir, si un alimento resulta contaminado y está en el rango de aquellos alimentos infecciosos que van a causar un problema, hacemos inmediatamente una visita a través de la Agencia Metropolitana de Control para retirar esos alimentos que ya están contaminados. En todos los casos se hace una capacitación al personal. De 4.000 muestras realizamos capacitación a 2.700 comerciantes en los que se encontraron muestras positivas. Y en la segunda muestra ya habían mejorado casi un 35% en relación a la primera. Aquellos que en la segunda no tuvieron todavía muestras positivas a contaminación, se les vuelve a dar otras instrucciones, se mejora la capacitación, hay que mejorar a veces el instrumental, la forma de manipular, etcétera, y se les da una tercera oportunidad, y si en esa oportunidad ya no cumplen, entonces se les sanciona como una multa, se les puede quitar el permiso hasta que ya demuestren un cumplimiento adecuado. Esto funciona con los comerciantes que están regularizados. Si sabemos que están en el puesto número tanto del mercado de Ñaquito, lo podemos controlar. Si es un vendedor ambulante que vende sus productos en la calle frente a una escuela, lo podemos identificar y podemos controlarlo. Pero si es un vendedor informal, va a ser difícil volverlo a localizar, que es lo que encontramos también últimamente con mayor riesgo. Empiezan a venderse cosas diferentes que antes no se vendían, ¿no? Que chaulafán en la calle, que otro tipo de alimentos, o la proliferación de jugos, ¿no? De naranja, claro. Estos alimentos tienen diferente riesgo, ¿no? Los alimentos preparados, es decir, que se cocinan, se guardan, se llevan a la calle o al mercado, van a tener un riesgo mayor. Y tienen más riesgo aquellos que se mantienen a la intemperie, como las salsas, las mayonesas, el ají. Muchas veces lo que contamina no es el alimento, sino la salsa, aquello que se pone, porque es un caldo de cultivo que a veces, si no se hace la manipulación, la cadena de frío adecuada, allí está el riesgo. ¿El smog también produce algún tipo de enfermedad? No, puede producir otro tipo de riesgos. Hay, además de las infecciones producidas por los alimentos, pueden haber también intoxicaciones producidas por tóxicos que se transmiten a través de los alimentos, ¿no? Acaba de haber un caso en Machala, me parece, o intoxicación por tomar alcohol adulterado, ¿no? Puede llevar hasta la que muerte, puede llevar a la ceguera, puede llevar a la muerte. Entonces, además de las infecciones, pueden haber intoxicaciones cuando se contaminan a veces con otros productos que ya no son biológicos, Claro, ¿no? sí. Los alimentos frescos generalmente tienen mucho menos riesgo porque el riesgo es de la contaminación en el momento preciso de la preparación, pero ya no tiene la posibilidad de una proliferación microbiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, diversos alimentos tienen diferentes riesgos. Dejemos un momento la otra pregunta de los food trucks y los alimentos que se venden en la calle, el control que hace el municipio de Quito, porque tenemos preparada, Arturo, otra nota que tiene que ver ya con los procesos que tiene que tener cuidado la gente al interior de su hogar. Claro que sí, por eso Gisela nos ha preparado una nota en la que nos va a dar recomendaciones de cómo proceder en estos casos y qué es lo que uno como ciudadano debe hacer para no ser víctima de este tipo de cosas. Temperaturas se hacen presentes, provocando que la incidencia de enfermedades gastrointestinales sean mayores,
Pero no se alarme, siguiendo paso a paso las siguientes recomendaciones, usted y su familia podrán garantizar su salud. Primero, lavarse las manos. Antes de cada comida, después de ir al baño y lavarse las manos, parece chiste lo que voy a decir, pero uno tiene que utilizar jabón. No es el lavarse las manos, echarse agua y ya está. Hay que lavarse las manos, hay que tener algunos segundos de poder refregarse así las manos, las uñas, siempre tenerlas cortas. Segundo, tomar agua hervida. Tomar agua de botellón si es que no la puede hervir. En todo caso, no consumir jugos en la calle que usted sepa que no son de un lugar adecuado. Tercero, no comer alimentos en las calles. Que estén al aire libre, que usted vea las moscas que están dando vueltas. O sea, ese tipo de alimentos no lo debemos de consumir porque obviamente se va a producir algún tipo de enfermedad. Cuarto, no automedicarse. No debería de existir bajo ningún concepto la automedicación. Lo que sí se puede hacer son normas dietéticas, normas nutricionales. Si está con diarrea, hasta que acuda al médico, empezar a consumir alimentos que ayuden a que disminuya la frecuencia de las deposiciones. Entre estos alimentos tenemos que puede consumir cosas que no tengan frituras, cosas que no tengan lácteos, alimentos que no produzcan mayor cantidad de gases, tomar suero oral en las medidas y en las cantidades correctas y después de eso siempre acudir al médico. Es importante que los padres estén atentos a los más pequeñitos porque según nos indica la especialista, los niños son los más propensos a padecer enfermedades gastrointestinales si con las manos sucias se llevan alimentos a la boca. Lo que yo le podría decir a la población en general es que en esta época invernal se nos acerca un feriado un poco largo, que tengamos mucho en consideración justamente estas medidas higiénicas. Medidas higiénicas entonces que debe usted practicar al interior de su hogar, pero también como hemos visto en los establecimientos de comida, en restaurantes, comida callejera, comida de todo lado. Todo el mundo tiene que tener las medidas de precaución del caso. Así es, si bien en la comida que se vende en la calle hay un mayor riesgo porque no está en un establecimiento, no tiene una cocina, no tiene una mesa, no tiene un refrigerador, por lo tanto hay que tener mucho más cuidado y puede haber un mayor riesgo. Pero en cualquier establecimiento que expenda alimentos, sea un restaurante, sean food trucks, y en su propia casa uno tiene que mantener todas las medidas de higiene y de manipulación adecuada, de mantener en el frío los alimentos que deben conservarse, medidas que evitan que las bacterias, que los virus, que los hongos entren a nuestros alimentos y puedan ser un riesgo para la salud. Así es, entonces no solo de comida en la calle, sino también a nivel de los restaurantes, uno tiene que estar... Así es, usted nos daba un ejemplo clarísimo, ¿no? A veces uno va a un restaurante y pide, no sé, una costilla de cordero, decía usted, ¿no? Algo así, está guardada 6 meses, uno nunca sabe. Así es, lo que pasa es que el refrigerador o el congelador, si bien es cierto, ayuda a conservar los alimentos, pero ustedes deben tener claro que no los conservan para siempre. ¿Qué pasa? Que el alimento progresivamente igual se va degradando, de tal manera que lo congelado por mucho tiempo también es malo y obviamente es una causa de alguna enfermedad gastrointestinal. Además hay que saber los procesos de frío y los procesos de descongelado. Vamos con el segmento que les contaba hace un momento, amigos televidentes, ya lo saben ustedes también, el segmento Se Dice Qué, estas cosas que se dicen en la calle que a veces son ciertas y que a veces no. El primer Se Dice Qué dice, los parásitos intestinales son causantes de fatiga y cansancio. Doctor, ¿eso puede ser verdad? Puede ser verdad, claro que sí. Los parásitos intestinales podrían producir anemia, pueden alterar la adecuada absorción de los alimentos y pueden también producir sustancias tóxicas que alteran entonces el metabolismo y pueden producir cansancio, pueden producir estos son unos de los síntomas, ¿no? Por supuesto. Vamos con el segundo Se Dice Qué, en este caso. A ver, la desparasitación se recomienda solo en época de calor. Doctor. No, en realidad la desparasitación debe ser hecha en momento adecuado cuando se prueba que hay parasitosis y puede ser en invierno o en calor que tenemos nosotros los dos. Ahora, en invierno, de hecho en algunos otros países es más frecuente justamente el desarrollo de ciertas enfermedades, en especial los virus, porque están asociados a temporadas frías. Por supuesto. Vamos con el tercer Se Dice Qué, en este caso, se dice que al tomar un desparasitante es necesario quedarse varios días en casa. ¿Será así?
Bueno, un poco por lo incómodo que puede llegar a ser la situación. En general, yo creo que no con la mayor parte de medicamentos, ¿no? Exacto. Dependiendo del tratamiento, en ciertos tipos de parasitosis puede producir un efecto indeseable en la persona y tal vez producirle ciertos síntomas que le impidan el trabajar normalmente o la actividad normal durante el día, ¿no? Por supuesto. Vamos con el cuarto, entonces, se dice que con este terminamos. Es más saludable comer en la calle alimentos hervidos. Por ejemplo, yo digo a veces del mote con chicharrón o algo así, que está bien cocinado, a diferencia de un cevichocho. Bueno, ¿Puede ser más peligroso? Claro que es más peligroso consumir alimentos crudos, alimentos que por ejemplo no han tenido el paso del calor, que puede ser efectivo para eliminar ciertas infecciones. Entonces el que consume por ejemplo un sushi, a lo mejor un cevichocho, como dice, un jugo de naranja que no está adecuadamente tratado, tiene más riesgo de aquel que se toma un caldo 31. Claro que sí, esto Por ya supuesto, está hervido durante y puede un caldo ser de patas. O un caldo de patas, entonces tiene menos riesgo, pero lo importante es el adecuado tratamiento de los alimentos. Muchísimas gracias al doctor Jason Abarca, y para concluir nada más con este bloque tan importante, hemos tenido muchas recomendaciones valiosas. Doctor Ruales, ¿a dónde podemos llamar en el caso de que estemos viendo que un restaurante o que en algún lugar se están expendiendo alimentos contaminados? O sea, una denuncia sobre la venta de alimentos en la calle, en la vía pública, pueden llamar a la Agencia Metropolitana de Control, o hay un correo electrónico también de la Agencia Metropolitana de Control del municipio de Quito, donde se pueden hacer las denuncias. Sí se pueden hacer entonces, y en función de eso pues se toman los correctivos del caso. Muchísimas gracias entonces, doctor José Ruales del municipio de Quito, por esas recomendaciones. Ya lo sabe, a lavarse las manos, a lavar los alimentos y a fijarse dónde está consumiendo los alimentos. Claro que sí, es que depende de nosotros en gran medida darnos cuenta. Es sencillo, saber más o menos con sentido común qué es lo que vale la pena y qué es lo que no, de llevarnos a la boca, en este caso, los alimentos. A regresar del corte, un segmento que a usted le gusta muchísimo. Es viernes y nosotros vamos a leer. Vamos a ver, ¿usted está leyendo algo? Bueno, si es que lo está haciendo, llámenos, que además hay libros para ustedes. Venimos ya. Vamos a bailar, pero también vamos a leer. Ya está con nosotros Laurita en este segmento de los viernes que a todos nos encanta. Laurita, bienvenida. Gracias por estar ahí una vez más en Vamos a Leer. Con respecto a lo que hablábamos antes, si uno tiene que pasar 3 días, ¿qué va a hacer? Porque se tomó un desparasitante. A leer. Leer, aquí tenemos todos los libros. Así que si le mandan a desparasitar de una vez. Sí, una vez llame para que se lleve su libro. Este fue el que dijimos que íbamos a entregar hoy. Sí. Este libro es de Zygmunt Bauman. Es un filósofo polaco que acaba. Oye, qué linda canción. Ya sé que me gusta. Bueno, este filósofo es uno de los filósofos contemporáneos que más ama el mundo, porque puso sobre el tapete esto que nos está pasando, en donde las relaciones son... yo vivo por un sitio que hay muchos restaurantes. El martes eso era así de gente. Eso es suficiente. ¿Qué es un compromiso amoroso? Por eso les dijimos la semana pasada que este era el regalo. ¿Y qué dice más o menos de eso? Él dice que estamos fíjate, se llama amor líquido, en relaciones que se escapan, que no tienen compromiso moral, que no tienes exigencia, que no tienes... Y por supuesto hay una ceguera moral. Así es linda, es que él es tan bello, no importa que haga cosas que no están bien con mis principios, pero es tan lindo. Entonces aquí está reflejado todo eso. ¿Quién lo quiere? Vamos a llamar. Bueno, recordamos los teléfonos. Él habla también y hace el término líquido en general a la sociedad. A la sociedad, ¿no? sí. Y él lo hace a la sociedad y después fue un boom tan grande que lo empezó a llevar a otros ámbitos más específicos. Y ahí es donde tenemos sociedad. Lindísimo. Oiga, yo tengo una sorpresa para quienes estamos en este estudio y quienes nos están viendo del otro lado también. ¿Cuál es? Tenemos una fantástica llamada, nada más y nada menos de que alguien que ha ganado el concurso del libro leído. ¡Isabela! Me hizo acuerdo Isabela, mi hermano Rafael, él también ganó. Saludos a Rafa si es que nos está viendo. Isabela, buenas tardes. Hola.
Hola Isabela, encantada de recibirte en el programa. Gracias por llamar. Nosotros queremos que todos los niños, los papás, los abuelos, todos escuchen qué es lo que tú haces con la lectura, por qué te ganaste ese premio y qué es lo más fascinante. No es el premio, es los libros que te has leído tú, que apenas tienes, ¿cuántos años? 12 años. Adelante Isabela, cuéntanos. 10 años. 10 años, perdón. Cuéntanos, ¿cómo fue que te ganaste ese premio? Yo me gané ese premio por haber sido muy buena estudiante y estudiar mucho. También leer, porque me encanta leer. Isabela, ¿te puedo preguntar con qué libro ganaste el concurso? Sí, gané con Las Brujas de Roald Dahl. Qué lindo. Ah, wow. ¿Y nos puedes contar un poco de ese libro? Sí, es muy divertido, tiene aventura y también es muy gracioso. Oye, Isabela, en casa, ¿a quién le gusta leer? ¿A papá o a mamá? A los dos. A los dos, a los dos. ¿Y ahora estás leyendo algún libro? Sí. ¿Cuál estás leyendo? Estoy leyendo 3. 3 al mismo libros. tiempo, muy bien. Qué ¿Cuáles? maravilla. ¿Cuáles son los títulos? Recomiéndanos alguno. El que ahorita más leo es Miss Peregrine y Los Niños Peculiares. ¿Ya? Es basado en una película. ¿Ya? Ya. ¿Tú Isabela, lees en inglés? En inglés, ¿no? También. También lee en inglés. Isabela, dinos algo del autor y por qué preferiste ese libro cuando llamaron al concurso y tú fuiste con ese libro específico y no otro. Bueno, a mí en especial me gusta mucho ese escritor y escribe historias con mucha imaginación y tiene mucha creatividad. Mira, Isabela, felicitaciones, felicitaciones. En tu colegio todos los niños leen y hay un grupo específico que entró a este concurso. Y de todos los niños que estaban ahí, tú quedaste. ¿Qué es lo que tú tenías distinto para quedar ganadora del concurso de lectura? Pues yo quería contar la historia de una manera diferente que los demás. Y los demás, lo que les pasa es que tal vez hablaban muy rápido y les faltaban los detalles. Pero yo vi algunos detalles muy importantes y los dije de una manera especial, como por decirlo así. Qué bien. Qué bien. ¿Y hay algún detalle que tú nos puedas contar de ese libro para que todos los que están escuchando de tu edad digan, yo voy a leer ese libro que recomendó Isabela? Bueno, mi libro se trataba de brujas. Entonces, decía que ¿cómo puedes reconocer a las brujas? Puedes reconocer a las brujas porque su lengua no es azul, es azul. Porque su baba es azul. También puedes reconocerlas porque en vez de uñas tienen garras y son calvas. Son calvas. Son calvas. Ay, estoy a punto de ser un poco Nos bruja. estábamos un poco preocupando porque veíamos que habían algunas coincidencias. Isabela, qué lindo escucharte. ¿Hay Gracias algo para por Isabela llamarnos. que le podamos Sí, dar? Isabela, a te ver. vamos a regalar este libro, El Duende y la Lechuza, de esta autora que se va a bautizar el sábado en la Casa de la Cultura. Y nosotros te vamos a dar la primicia del libro antes. Es la historia de Eugenio Espejo, nuestro gran personaje, que es cuando estaba pequeño y tenía su lechuga, su chuic. Su lechuza, qué lindo. Ajá, Qué entonces es lindo. una belleza. ¿Qué te parece? Súper. Gracias, Gracias Isabela, gracias por leer, gracias por llamar, gracias por estar en el mundo de la literatura y contribuir a que otros que te están escuchando también les encante leer. Gracias. Felicidades para Isabela. Muy bien, un aplauso Isabela. Les invito a la gente a llamar 3970-822, 3970-813. También a mi querido gatito que le abra por favor la puerta a David, quien está afuera tratando de entrar en nuestro siguiente programa de deportes. David, bienvenido, buenas tardes. ¿Está leyendo algo David usted? ¿Está leyendo algo David?
No, ahora no, pero le recomendaría podemos un libro. dar algo para que Sí, lea. vamos a ver, vamos a ver. Bueno, fíjense, este libro también, este se lo podemos... Hay una ¿Tenemos una llamada. llamada? Perfecto. Jaime Ayala. Recíbela. Hola, buenas tardes, don Jaime. ¿Cómo está usted? Gracias por estar en nuestra sintonía aquí enfrente. ¿Qué quiere? Buenas tardes, Díganos. ¿cómo están? Bien, gracias. Díganos qué desea. Quería participar por el libro. ¿Cuál libro? Amor líquido creo que era. Amor líquido. Excelente, es suyo, don Jaime. Ahora, muchas gracias. ¿Quiere decir algo más sobre la lectura? ¿Por qué quería el libro? ¿Qué pasó? ¿Conoce a Bauman? Del autor no conozco mucho, pero me interesa mucho, me encanta la lectura. Bueno, se le va a abrir un mundo maravilloso con este filósofo. Gracias por estar allí. Muchas gracias. Les felicito por el programa. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Ahora, aquí tenemos, bueno, acuérdense que siempre hay algo nuestro, como nuestras camisas de Zuleta. Hay un libro maravilloso de, este libro lo bautizaron la semana pasada, Voltaire. Son cuentos, pero ¿qué cuentos? Unos cuentos. Así, uno se queda así. Con absoluto silencio. No hay palabras para No hay describirlos, palabras. claro. Es realmente excelente este libro y es de nosotros. El señor Voltaire es escritor, periodista, docente, historiador y expresidente de la Casa Ecuatoriana por la provincia del Oro. Tiene muchos premios. Todos estos libros son realmente importantes de leer para conocer nuestra idiosincrasia, para saber quiénes somos, cómo llegamos aquí y poder cambiar el futuro. Entonces, quien llame va a tener este por los nacionales, ¿verdad? Y este es el de la próxima semana. Ok. Esta es la historia de 8 dictadores. Es del Fondo de Cultura, igual que este, que son quienes nos Es un buen regalan. libro, ¿da? Ese hablando con... Este es el que yo te dije que te iba a prestar porque realmente no lo puedes soltar, pero ni siquiera para comer. Prefieres no comer, pero leer este libro. Que es el mismo caso de este libro, que quizás, yo te dije que te lo iba a prestar, pero a lo mejor se lo prestamos A David Lucero. Sí, ¿Y cómo así? y después se lo intercambian. ¿Qué De han todas hecho maneras, para el de la merecerlo? próxima semana. ¿Qué es lo que pasa con este libro? Este libro, que también lo vamos a regalar, es documentado por un periodista, escritor con mucha trayectoria mexicano, que dice, aquí los cuentos reales ficcionados de la trata de blancas, de la Darknet. Muchos de nosotros no sabemos que hay una red oscura y tenemos a nuestros hijos jugando en internet sin darnos cuenta de la red oscura, que es donde los atrapan, hacen cosas. Entonces, este libro te da todo un marco. Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Con quién hablamos? Lucía Rosero nos llama este momento. Lucía, ¿cómo estás? Gracias, dinos. Buenas tardes, por favor, quería participar en el concurso de los libritos. Perfecto. Este es tu libro. Y te comprometo a que nos llames y nos cuentes qué te parece. Los cuentos que yo leí de este libro me dejaron realmente enamorada de este autor, de la provincia, de lo que pasa en los muelles, porque él habla de un muchacho de Esmeralda, de los que cargan. Realmente es Está bien toda escrito. una puerta abierta. Por eso que uno se queda mudo. Lucía. Chévere. Lucía, Es tuyo. ¿Sigue por ahí, Lucy? Gracias, sí, muy amable. Y tengo una nena que le encanta igual que le lea los cuentos. Sin un Ya. cuento no se duerme. Me cayó como mire niña usted. de... Oye, Y qué es un libro de bien. cuentos, ¿Qué pero mire, tenemos? tenemos una sorpresa para usted. Otro. Mire, El de la lecherita que se bautizó hace 2 semanas, de Maribel, ese se lo podemos dar a ese tu le hija. damos. ¿Le parece, A la hija de Lucy? Lucía. Muchas gracias. Perfecto. Pero- Siga cultivándole el hábito de la lectura a la nena. Y quería decirles dos cosas. Gracias, Lucía, gracias. Oye. Gracias por Quería llamarnos, Lucy. decirles que estaba leyendo esto es lo que está en mi escritorio. Este libro es un filósofo de la educación. Es el filósofo de la educación más reconocido del mundo en este momento. Ha escrito muchos libros y tiene escuela para padres. Ustedes se pueden meter en internet, inscribirse y orienta. Es un profesor de bachillerato que ya es profesor a todos los niveles, pero que su pasión es educar. Y él en este libro específicamente habla mucho más allá de la inteligencia emocional y de todo lo que hemos visto como importante de cultivar, y se nos viene con inteligencia ejecutiva, que es como el director de todas las capacidades inteligentes y talentos que tenemos todos. Interesantísimo, habrá que leerlo. Dicen que un libro bueno no hay que leerlo solo una vez.
hay que releerlo y hay que tenerlo a volverlo los leer. pies de la cama. En las Sí. diferentes etapas de la vida uno también lo y le va diferente, ¿no? descubriendo cada vez más cosas. Por eso hay escritores que dicen, por ejemplo, leamos solo a los grandes. ¿Por qué? Porque no pierdes tiempo, pero eso es una postura. Yo digo que hay que leer mucho, pero sí hay que tener cuidado de leer cosas que a uno le recomienden, que a uno le digan, porque hay un escritor que se llama Gabriel Said, que ha escrito muchos libros y hay demasiada publicación, una orientadita, por eso vamos a leer. Pero para eso estamos Ahorita, aquí, para muchísimas decirles. gracias. Y la recomendación a la gente que nos ha llamado, venga a retirar los libros. Nuestros compañeros en producción están recogiendo los datos para todas las personas que se han llevado estos premios, pero venga a retirarlos, o si no, pues nosotros veremos algún mecanismo para que le lleguen y se pongan a leer ya. Importantísimo leer. Estoy seguro que el próximo año ya no, el promedio no va a ser un medio libro por persona, sino más de 2 o 3 con este segmento. Que los libros nos acompañen toda la semana. Así Exacto. será. Y nosotros tenemos otro tema de interés para el día lunes, Arturo. Claro que sí, un tema de las enfermedades cardíacas. Vamos a hablar precisamente de todo esto que rodea al corazón, que dicen por ahí que sí se rompe. Sí, se rompe el corazón a veces. Sí puede ser. Es literalmente. De amor, pero literal. también porque no lo cuidamos y hay que alimentarlo y hay que tener cuidado con ese órgano tan importante. Les esperamos entonces, como siempre, el lunes y toda la próxima semana para nuevos temas. Importante, recuerde, el domingo elecciones, así que una fecha cívica que usted deberá tomarla como tal. Transmisiones especiales a través de Ecuador TV. Le esperamos. Un abrazo, excelente fin de semana. Vaya a votar. Chao, Nos chao. gusta leer, vamos Nos a encanta leer. leer.